tiene el proyecto es dar a conocer los proyectos y las investigaciones que se realizan principalmente en nuestra ciudad, que tiene una amplia comunidad científica, un amplio gama de estudios que se llevan adelante acá en la ciudad por su importancia en su ecorregión de la selva paranaense también. Pero no solamente dar a conocer qué se estudia y por qué se estudia, sino quiénes llevan adelante esos estudios y con quiénes. Nunca se estudia en soledad, nunca se llevan adelante en soledad ningún tipo de proyectos y más lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Este primer encuentro del año, vamos justamente, los protagonistas van a ser ellos, guardaparques, que son quienes trabajan con científicos y científicas en las distintas áreas naturales del país. Antes de empezar el encuentro y de presentarlos, en nuestra ciudad, como les decía también, es importante tener en cuenta porque no solo hay organismos que llevan adelante estudios científicos e investigación, sino que también en nuestra ciudad se desarrollan congresos y reuniones científicas desde hace varios años. Por ejemplo, el año que viene vamos a tener el Congreso Internacional de Guardaparques, del cual nos van a hablar en un rato también ustedes, y va a haber también una reunión que está relacionada con hongos. Y un par de avisos parroquiales antes de seguir. Este año por primera vez vamos a llevar adelante una encuesta para quienes están presenciando el proyecto. Afuera van a ver un cartelito con un QR, quien quiera participar y responder la encuesta nos va a ayudar a mejorar, ver en qué tenemos que mejorar, que nos hagan sugerencias, y también nos va a servir para hacer un estudio científico sobre el impacto del proyecto aquí en nuestra ciudad. Así que bueno, como es habitual y también, otra cosa, estamos haciendo transmisión en vivo, así que no vamos a hacer solamente nosotros, sino quienes nos miren. Al final del encuentro vamos a abrir un espacio, como es común que hacemos siempre acá en el Happy Hour científico, de preguntas, de consultas que les quieran hacer a ellos, a mí no. Pero sí, la idea es tener un poco ese intercambio con ustedes de lo que quieran saber. Así que bueno, eso también como aviso parroquial para que sepan. Así que bueno, normalmente, como arrancamos presentando a quienes nos visitan. En este caso estamos con Federico Rodríguez Mira. Él nació en Rosario, es profesor de Ciencias Biológicas y se recibió de Guardaparque Nacional en 2008. Inició su trabajo en el Parque Nacional Río Pilcomayo en Formosa. Después, en 2012, se trasladó al Parque Nacional Igualcalel, en La Pampa, y en 2016, y desde el año 2016 está en el Parque Nacional Iguazú. Actualmente se desempeña como jefe de operaciones del Departamento de Guardaparques del Parque Nacional Iguazú. Después Santiago Gorini, es técnico en Administración de Áreas Naturales Protegidas e instructor de socorrismo en zonas argentinas. También está diplomado en mediación, negociación, resolución de conflictos en situaciones de crisis. Él fue expedicionario antártico en 2015-2016, de lo que nos va a contar también. A lo largo de su carrera trabajó como guardaparques en la Reserva Natural de Formosa, Monumento Natural Laguna de los Pueblos, Pozuelos, gracias. El Parque Nacional Lanín, y desde 2022 está en el Parque Nacional Iguazú, donde fue jefe del área Cataratas hasta 2024. Y Martín Gipsema, oriundo de Monte Grande, de la provincia de Buenos Aires, es guardaparque nacional desde 2009 y a lo largo de su trayectoria trabajó en diversos parques nacionales del país, entre ellos Bosque Petrificado, Sierra de las Quijadas, Lanín, Campo del Tuyú e Iguazú, donde están actualmente los tres, obviamente. Bueno, y los tres son técnicos en manejo de áreas protegidas de la Facultad de Agronomía de la UBA y estudiaron en el Centro de Formación y Capacitación en Áreas Protegidas, que depende de la Administración de Parques Nacionales, que es una escuela única en Latinoamérica que está en Embalse Río Tercero. Bueno, esto tuve que leerlo obviamente porque de memoria no me lo iba a poder acordar. Así que, pero bueno, vamos a empezar un poco con lo que queremos hablar. Primero, me gustaría saber que nos cuenten por qué eligieron ser guardaparques, qué los motivó. A ver, empiece cualquiera y la idea es que nos cuenten ustedes. La verdad que no lo sé. De Rosario, de los 13 años en Rosario, la verdad que no lo sé, tuve esa idea y de los 13 años empecé a mandarle cartas a la escuela de guardaparque, y en ese momento estaba en Tucumán, en Horro. Entonces ellos te devolvían las cartas, decían, para ser guardaparque tenés que ser mayor de 21 años y tenés que tener estos conocimientos, por ejemplo, saber andar a caballo, manejar herramientas manuales. Obvio que yo no sabía hacer nada de eso, entonces por suerte tuve 10 años
para poder especializarme y aprender a andar a caballo, manejar herramientas, estudiar. No sabía qué hacer y dije, bueno, me pongo a estudiar un profesor de biología hasta que tenga 21. Entonces, y después me recibí por casualidad, ¿no? Pero entonces, y después, y una vez que me recibí, entré a la carrera de guardaparque a los 23. Pero no sé por qué, pero yo sé que a los 13 años, cuando estaba en la escuela y tenía que decidir qué orientación tenía, me acuerdo que un compañerito mío se levanta en el medio de, imagínense, 100 chicos y dice, sí, y chicas, y dice, ¿qué tendría que estudiar un chico que quiera ser guardaparque? Y se rieron todos. Nadie sabía lo que era. Entonces, en ese momento, yo así, estaba rojo. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, un chico que quiere ser guardaparque, y me miraba a mí ya la maestra sabiendo que era yo, tendría que estudiar una orientación biológica. Entonces, todos mis amigos se fueron al físico-matemático, a social, y yo me fui al biológico sabiendo que quería ser guardaparque ya de los 13 años. Así que esa es mi historia. Bueno, más o menos en la misma edad, 12, 13 años antes de empezar la secundaria. También creo que en algún trabajo de ciencia hice un invento, que era una ratonera con un colador para hacer el mate cocido. Para no matar a la rata, sino que para capturar. No creo que funcionó nunca, pero la idea estaba. Así que hace poco encontré el certificado de ese premio. Y hice la secundaria en una escuela agrotécnica ya pensando que quería ser guardaparque. Dije, vas a tener más que ver una escuela agrotécnica que tiene relación con el campo que una escuela bachiller en Buenos Aires. Así que desde ese momento, y lo mismo, bueno, como dijo Fede, no estudié un profesorado, pero fui haciendo voluntariados, estudié una tecnicatura previa en Buenos Aires que no me llegué a recibir, pero porque entré en la escuela del Balse. Pero sí, de los 12 años hasta los 24 que entré en la escuela del Balse, siempre supe que quería ser guardaparque. Idealizando algo que no estaba vinculado con mi familia, porque no tengo familiares guardaparque, no conocía a nadie. Y a medida que fui haciendo esos voluntariados, que me fui relacionando, que fui conociendo parques, y que fui estudiando, fui entendiendo de qué venía la profesión, de qué venía la conservación, de qué venía el uso sustentable de los recursos y bueno, y demás. Y eso fue lo que, y conocer las áreas, andarlas, que gente te transmita el oficio, el trabajo, eso hizo que insista. Y después de un par de intentos, logré entrar en la escuela y ahí lo conocí. En realidad nos conocimos antes, con Santiago, pero bueno, esa es otra historia. Nos hicimos amigos. Ahí va. Bueno, me gustaría aclarar, primero buenas noches a todos y todas, gracias por estar presentes, que nosotros somos compañeros de promoción, de la misma promoción de guardaparque, también ahí presente está Mariné, no sé si hay alguno más, lo cual nos acompaña mucha historia de formación, de vivencias, de compartir destinos. En mi caso, allá cuando no existía la internet, cuando uno pasaba horas, quizás en la adolescencia o en la niñez, viendo revistas para pasar el rato, me gustaba coleccionar fotos de animales, veía fotos de animales de puma, los hormigueros, o quizás de leones, elefantes, y empezar como a crear la idea de poder trabajar con fauna, de poder trabajar en ambientes naturales. También mi familia me inculcó esto de disfrutar de la naturaleza, de vivir el río, de vivir el monte. Yo soy del sur de Córdoba, así que íbamos a vacacionar por conveniencia, por economía y porque nos gustaba, cerca de la localidad de Río Cuarto. Y empecé a construir ese amor por la naturaleza y de alguna manera cómo poder cuidar ese espacio, ¿no? Con el tiempo seguí viendo revistas hasta que un día veo un señor a caballo, en ese caso un señor a caballo con sombrero. Dije, ¿quién es esta persona que parece un cowboy en el medio de la montaña? Entonces leo el artículo y dije, este soy yo. Ahí quiero llegar porque me parecía que englobaba todo lo que a mí me gustaba. Y ahí construí 3 pilares por los cuales yo evalué y decidí ser guardaparque. Una, trabajar en contacto con la naturaleza. El segundo,
hacer una profesión que no sea rutinaria, que no fuera todos los días ir a una oficina, cumplir horarios estándares, porque el guardaparque puede arrancar a las 6 de la mañana y terminar a las 23 horas, o puede tener una jornada más corta, pero es fascinante lo poco rutinario que es el trabajo del guardaparque. Y hacer algo que dejar un bien común, que sirviera una actividad de servicio, una actividad que sirviera para la sociedad. Entonces, en esos 3 pilares construí la idea de ser guardaparque, y de la misma manera que ellos fui haciendo cursos, pasé por veterinaria en algún momento, pasé por estudiar biología en algún momento, pero siempre con la idea de presentarme en la carrera de guardaparques y vivir en estos ambientes tan lindos y tan necesarios de proteger. Más allá de que rescato todo lo que dijeron, es que de adolescentes, de chicos, quisieron ser, descubrieron, digamos, la profesión, pero mientras crecían e iban conociendo, nunca se repitieron. Al contrario, es como que siguieron ahí. Así que, y es común que siempre esa vocación se conoce de chico y se busca seguir en ese camino. Pasa con un montón de nuestros invitados e invitadas que tuvimos siempre eso de que los motivó de chiquito a hacer tal cosa, de chiquita me gustaba. Y esa curiosidad que nace es de alguna forma, y lo curioso en ustedes también, o no curioso, es que sí, conocieron y siguieron adelante, convencidos, conocieron más y siguieron avanzando. Pero bueno, ahora para ya ir entrando un poquito más en su profesión, ¿cuáles son de manera general? Porque después vamos a hacer un poquito un foco en su trabajo con investigadores e investigadoras en los parques, que quizás es una de las funciones que menos se conoce, menos se habla de su trabajo en guardaparques, como guardaparques. ¿Cuáles son algunas de sus funciones, el cargo que cada uno esté haciendo hoy funcional en el parque, que llevan adelante en general? El que quiera, no, básicamente son 3 pilares también, que uno de los pilares es el control y vigilancia tanto social y ecológico. O sea, tanto las amenazas del hombre hacia la naturaleza, como también las amenazas de la naturaleza hacia la naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a esos procesos, ¿no? Porque muchas veces es la misma naturaleza con animales exóticos que ingresan en esa naturaleza y modifica eso. Entonces, a través de nuestro andar en el terreno y ver todas las estaciones y ver los procesos, podemos identificar que algo está pasando que no es normal. Entonces, es ahí donde nosotros informamos eso, y ahí donde entran los investigadores a profundizar sobre eso que vemos nosotros y lo identificamos. Después, otro de los pilares es la educación ambiental. Nuestra función es difundir este mensaje de la naturaleza y de lo importante que es. Damos charlas en las escuelas, nos insertamos dentro de la comunidad y es parte de nuestras funciones también. Y la otra de los pilares es el apoyo a la investigación científica. Esos 3 pilares, nosotros tenemos un decreto donde dice las funciones y atribuciones son, pero básicamente se pueden dividir en esas 3. Bueno, dentro de la educación ambiental, podemos también colocar todo lo que tenga que ver con el uso público, y este parque es un ejemplo y demanda mucho de nuestra energía, de nuestro tiempo, es la atención al visitante. Ya sea de manera directa, como te puede pasar en Bosque Petrificado, que fue mi primer destino, donde entraba la gente que acá entra en un día de Semana Santa. Pero la diferencia es que en Bosque Petrificado yo hablaba con cada visitante que me veía. Le tomaba los datos y tal vez lo acompañaba a recorrer el circuito para que no se roben la madera petrificada, pero generas un vínculo con el turista. Que yo, siendo de Monte Grande, si era de Avellaneda, ya éramos como hermanos. Si era de zona sur, ya éramos parientes. Llegaba a ser de Monte Grande un primo. ¿Te pasa eso? O sea, entonces, el uso público puede ser algo súper personal o algo súper abstracto como acá, y capaz que mi trabajo con el uso público es fiscalizar a la empresa concesionaria. Entonces, o sea, el turista lo ve medio de costado o le pedís un ticket, pero capaz que hay un montón de gente trabajando para que ese turista tenga una buena visitación, hay guías, hay la empresa misma. O sea, nosotros capaz que es medio de costado, pero en sí estamos laburando en uso público. Y parques como Iguazú demandan mucha energía. Parques como Bosque Petrificado, no tanto. Así que, bueno, nada, dentro de las funciones muchas veces el uso público nos demanda mucho trabajo diario.
Sí, para sumar, está bueno aclarar que en cada destino en el que tuvimos vivencias distintas y interactuamos con estos tres pilares que decía Fede de manera diferente, ¿no? Este Parque Nacional tiene un rol importante en control y vigilancia social y biológica, y ecológica, perdón, en lo que es la zona de selva, fuera del área de cataratas, y también la impronta que dice Martín de uso público, que estamos mucho tiempo poniéndole energía a eso. Y quizás en otro parque, nuestro vínculo con la investigación sí era casi cotidiano, porque los investigadores que llegaban, vos mirabas y decías, bueno, no tengo turismo. Quizás no tenías cazadores, entonces buenísimo que llegaba un investigador porque era la oportunidad para aprender, para interactuar, para meterte en el trabajo de estas personas y poder disfrutar, que creo que para los tres y para todos los guardaparques, interactuar con un investigador es una de las partes más ricas de nuestro trabajo, porque podemos aprender de lo que estamos conservando. Sobre todo cuando llegás a un lugar, mi primer destino fue la Reserva Natural Formosa, donde se estaba de alguna manera armando la línea de base del parque, por más que tenía algo. Perdón que te interrumpa, ¿a qué te referís con línea de base? La línea de base son los trabajos de investigación para tener un parámetro inicial de la biodiversidad que tenía esa área protegida. Hacer como un relevamiento del lugar para ver qué hay, señor. Un inventario de biodiversidad. Entonces, se hacía el inventario de peces, el inventario de vegetación, el inventario de mamíferos, y bueno, por cada especialidad venía un investigador distinto. Entonces esa articulación a mí me resultaba fascinante, porque primero podía interactuar con la fauna, se capturaba, se hacía electropesca, se utilizaban redes para capturar peces, y entonces podía aprender de este nuevo destino y este nuevo lugar en el que estaba viviendo, ¿no? Recién salido de la escuela, o sea, salido de la escuela de guardaparques, a los 2-3 meses ya estaba cumpliendo el rol por el cual yo había estudiado y por el cual yo había soñado estar ahí, ¿no? Una vez le dije a una persona que yo, cuando me recibí, no sabía qué tenía que hacer un guardaparque. Llegué al lugar y decía, yo sé lo que tengo que hacer. A veces uno sale de una profesión, he escuchado, ¿no? Por ahí profesiones, y decir, bueno, me recibí y ahora ¿qué hago? La teoría la tengo ya. La teoría la tengo, ¿y ahora qué hago? Nosotros somos técnicos, entonces hay mucho de lo práctico, de lo cotidiano, que lo tenemos empapado. Entonces llegamos al lugar y decir, bueno, al menos ideas tengo. Martín en Bosque Petrificado, Fede en Pilcomayo, yo en Reserva Formosa. Tengo ideas, vamos a llevarlas adelante. Tuvimos la suerte, creo, de estar en parques relativamente chicos, donde nuestras ideas como jóvenes se podían llevar adelante. Porque los mejores promedios van a los parques más chicos. Fuimos todos marginales. Pero nos sirvió, acá está. Eso me van a contar ahora y les quiero preguntar también la diferencia entre los parques grandes y los parques chicos, las experiencias de cada uno. Así que bueno, pero ya entramos en el tema. Así que tu primer destino fue Formosa. Reserva Natural Formosa, al oeste de la provincia de Formosa, dentro de lo que es la ecorregión del Chaco Semiárido, el famoso, o cerca del famoso impenetrable chaqueño, muy hostil la temperatura, muy hostil, todo te pinchaba, te picaba, te mordía, te abría. Armó la pileta, ¿dónde armaste la pileta? Adentro tenía 2 cuartos en la casa, uno tenía un colchón, o sea, una cama, y en el otro tenía una pelopincho armada, porque las temperaturas eran tan extremas, incluso llegando una vez a 57 grados de sensación térmica, viviendo en condiciones que hoy las extraño, con todas las comodidades que tengo, las extraño o agradezco de haber podido vivir eso, ¿no? Cuando llegamos a nuestro destino, yo llegué y tenía una mesa, 2 sillas y una vela para alumbrarme de noche con 45 grados de calor. Entonces la vela estaba allá y yo me ponía de este lado. La vela da calor ya. La vela daba calor. A los 2 meses tuve la fantástica idea de comprarme la pelo pincho y me despertaba a las 2 de la mañana, me tiraba la pelo pincho, me volvía a dormir. A las 4 de la mañana me tiraba la pelo pincho, me volvía a dormir, y a las 5 de la mañana empezaba mi jornada laboral para las 1 de la tarde ya no hacer más nada porque era imposible. Agradezco haber vivido eso, haber vivido en Pozuelo y tener
digamos, haber pagado ese derecho de piso que hoy me facilita poder y agradecer lo que estoy viviendo hoy y las comodidades que tengo hoy en este parque. Comparando lo de los investigadores y el vínculo con nosotros, este parque debe ser el parque que más investigadores vienen, pero capaz que nuestro vínculo es Este parque nos referimos a Iguazú. a Iguazú. Debe ser revisar el permiso de investigación. Y en Bosque Petrificado, Quijada, yo creo que nunca vi el permiso de investigación de la gente. Porque pasás a hacer una amistad con esa gente. Planificás el año en relación a las campañas de esos investigadores. Por ahí está Fernando, que también trabajó conmigo en Bosque Petrificado y Florencia. Y era así, ¿no? A ver, por ejemplo, llega un grupo de investigación. Estos chicos, por ejemplo, el Cada grupo de parque investigación que más trabajaba depende de qué van a estudiar, Sí. que puntualmente eran de Puerto Deseado y eran de un centro de investigación que básicamente estaba vinculada con fauna marina, pero tenían una dependencia, un departamento que era de TEPA. Y en el Bosque Petrificado hacían sus trabajos y básicamente comparaban, hicieron relevamiento de flora, hicieron estudios de investigación entre la comparación y situación de la densidad poblacional entre zorro colorado y zorro gris. Entonces tenían 3 campañas por año. Entonces, esas campañas nosotros teníamos la fecha y era como que nos cambiaba la rutina de tomar el documento al que venía. Cada una de esas campañas se hace distinto relevamiento. Claro, entonces sabíamos que tal fecha, los 5 o 10 días de agosto venían y sabíamos que estábamos a la par. O sea, nuestros recursos humanos y del parque estaban 100% disponibles para esa investigación. Entonces nosotros salíamos a hacer los huelleros, salíamos a relevar, a cebar, o sea, éramos parte de la investigación. Y se aprende diferente. Yo ese dato, si venía un turista, yo le podía hablar hasta del individuo del zorro, o sea que ese se llama Pedro. O sea, sabíamos mucho. Y no es lo mismo leerlo o verlo en una... Eso, estudiarlo que vivirlo. O sea, y es verdad que se genera el vínculo. Yo tengo de Quijada, de Lanín, de Campo del Tuyú, de todos los lugares tengo amigos investigadores. Por esta situación de que es tanto el vínculo que generar, porque laburar, o sea, y es el mejor momento, me parece, acá debe haber algún investigador, de trabajo del investigador, o sea, también concentra la energía en eso. Capaz que hay mucho tiempo del año que está en el laboratorio, que está analizando lo que hace la campaña. Entonces, esa energía también se transmite del investigador al guardaparque. Y por ejemplo, ahí ya pregunto, ¿qué es lo que de alguna forma haces vos en el parque que los investigadores o investigadoras no saben y al revés? Que van conociendo de cada uno, por ejemplo. Bueno, muchas veces voy a preguntar a los tres lo mismo, vayan pensando. En Bosque me pasó justamente, estos chicos de allá 10 años que trabajaban ahí, conocían estaba todo cuadriculado y lo conocían mucho. Entonces yo gracias a ellos conocí el parque que de otra manera no lo hubiera hecho. O sea, porque a veces hay transferencia de un guardaparque a otro y a veces no. A veces se da y a veces no. Bueno, estos chicos como que transmitieron durante 15 años trabajaron ahí el conocimiento. Entonces, y después me pasó en otro parque al revés, de estar en Lanín y poder brindarle transporte a alguien, brindarle, no sé, porque un año estuve tratando de buscar una comadreja y encontramos monito de monte, al otro año vino una investigadora buscando monito de monte y no hubo duda dónde ir a buscar, a dónde ir a trampear, a dónde poner las yerba. O sea, eso me parece que el hecho de vivir ahí, si bien nosotros somos bastante nómades, que Fede hace 10 años que está acá, le da un montón de conocimiento que lo puede transmitir y dice, bueno, es por acá, por allá. Me parece que eso es valorable y es recíproco. Los investigadores nos nutren y nosotros tenemos que poder nutrirlos, no solo con recursos, sino con conocimiento. Claro, ahí sumar, nosotros, como decía, somos técnicos, pero nuestro fuerte es el desempeño en el terreno. Al vivir en el escenario, manejamos lancha, mantenemos los caballos o andamos a caballo, manejamos en vehículos 4x4,
conocemos picadas, conocemos distintos lugares que al vivir ahí vas aprendiendo con el tiempo. Y también hay quiero mencionar otro grupo de guardaparques que se llaman los guardaparques de conservación territorial. Nosotros somos guardaparques técnicos, que en general los guardaparques de conservación territorial suelen ser vaquianos, suelen ser gente que vive en el lugar, pero en algunos casos con menor formación académica o nula formación académica. Entonces un poco el guardaparque técnico junta el mundo del investigador que viene con su proyecto y el mundo también del guardaparque de conservación territorial, que es el que conoce hasta qué color tiene el ala de tal insecto, ¿no? Y nosotros al tener tenido esta formación en biología de la conservación, en ecología, en diferentes temáticas que se relacionan a los investigadores, y al haber tenido formación en este desempeño náutico, de caballos, de primeros socorros, unimos un poco ese mundo y hablamos técnicamente, más o menos técnicamente con el investigador y más o menos a lo paisano con el guardaparque de conservación territorial. Eso es al menos la experiencia que yo he tenido en parques como Formosa, Jujuy, Lanín también nos ha pasado que hemos compartido destino. Acá la particularidad, o veo que la particularidad de Iguazú es que muchos investigadores viven acá. Entonces también son muy conocedores de la selva, son muy conocedores de los lugares, incluso más que algunos guardaparques. Entonces ese vínculo por ahí va por otro lado, con el apoyo logístico, obviamente con compartir información, que si vemos algo que nos llama la atención, los participamos o los involucramos, los informamos para ver cuál es la mejor decisión o el mejor camino a tomar. No, y por ejemplo, tanto en Pilcomayo, hay una foto, que en Pilcomayo lo pongo en contexto, en mi primer destino, a casi 500 kilómetros, pero en el Chaco húmedo de la Reserva Formosa, que está, ustedes agarran a 11 derecho, Clorinda, 50 kilómetros para el costado. Se manera joven. Y entonces, uno de los primeros contactos con los investigadores fue en el río Pilcomayo, donde, no sé si recuerdan, en el 2009 hay un conflicto de la comunidad con la primavera, donde tuvo un año bastante complicada la situación, había cortes de ruta. En ese contexto, yo estaba trabajando en el río Pilcomayo, en una sección que se llama Laguna Blanca, donde hay una laguna de 600 hectáreas, donde la comunidad hacía uso de las morenas para, es una carnadita para los peces, para venderla. Entonces, lo que pasaba es que a mí me tocó esa transición donde estaba prohibido hacer eso dentro de la lancha. Entonces, yo iba con la lancha y le hacíamos acta de infracción a los pueblos originarios que estaban ahí haciendo una extracción de esa morena. Parques nacionales en esa época comenzaron con unos proyectos llamados DAS, que son de desarrollo sustentable. Entonces, lo que se hizo, se contrató un investigador científico para empezar a trabajar en conjunto de cómo se podía hacer un uso sustentable de esa morena. Entonces empezaron los relevamientos y empezaron a generar, eso es las capturas de esa morena, donde estábamos viendo la densidad de las morenas en la laguna, cuántas podían pescar, cuánto no. Entonces, ese conocimiento que se generó ahí se brindó a la comunidad para que sea más eficiente su captura. Un detalle, por ejemplo, ellos cuando pescaban, ahí vemos los camalotes, levantaban, estaban bajo los camalotes, llevaban un tacho azul, el famoso tacho azul, ¿no? Que ahí ponían las morenas. Entonces, ahí tenían una alta tasa de mortandad. ¿Por qué? Porque necesitan oxígeno, por decirlo así. Entonces, como la superficie era poca, la mortandad era mayor. Entonces, el investigador le dijo, ¿saben qué? No lo lleven en tacho, llévenlo en esas
por ejemplo, vieron que tengo una heladerita, donde la superficie es mayor para que puedan respirar, entonces de esa manera se aumentó la tasa de supervivencia, entonces pescaban igual, pero con una tasa mayor. Entonces todo ese conocimiento y viví ese proceso de que yo mismo le decía no poder pescar, hasta que los pescadores me decían, Federico, voy a entrar, dale, listo, somos 3, listo, dale, ¿a dónde van? A tal lado, listo. Entonces yo después me acercaba, ¿cómo le va? Sí, listo. Entonces fue un proceso interesante que fue la ciencia la que le hizo esa modificación. Hablando de pescar, también uno idealiza el guardaparque, cuida y protege el ambiente. Y bueno, acá hay público obviamente científico y entiende que es una especie exótica, pero en esa idealización inicial nunca hubiera pensado que hubiera pescado tanto en pos de la conservación y cazado tanto en pos de la conservación. O sea, inicialmente nunca se me hubiera ocurrido, y yo en Campo del Tuyú lo único que hice fue cazar, porque hay mucha presencia de especies exóticas como el chancho jabalí, el ciervo axis, y no hay uso público, entonces mucha de nuestra energía, nuestro tiempo está basada en eso, hacer un control para poder conservar el venado de las costas. En ese contexto, a veces tiene contradicciones, bueno, porque digo, ¿qué estoy haciendo yo? Y digo, el karma me va a invadir, no. O sea, ¿qué hago? Todos los días salgo a matar animales. Y parte del consuelo lo tenía en la ciencia. ¿Por qué? Porque yo sentí, o sea, las veces que salíamos con veterinarios y biólogos, sentía que tenía más sentido eso que yo estaba haciendo. Porque más allá de matar el animal y de tal vez alguna vez comer parte de él, laburamos con chicos que hacían investigación y estaban evaluando enfermedades zoonóticas en esas especies. Entonces, el día que salíamos con ellos es como tenía todo cobraba más sentido. Porque hacíamos lo mismo de siempre, que era cazar animales, pero se hacía una necropsia a campo. Entonces estábamos trayendo muestras para saber qué parásitos tenían, todas las zoonóticas cómo afectaban y la presencia en ese lugar. Entonces, dos cosas, ¿no? O sea, uno idealiza algo y piensa que va a ser de una manera, y a veces no es tan así, pero así todo, algo que suena súper cruel termina teniendo un sentido. Porque de ahí sale conocimiento. Es que Entonces, se va aprendiendo ahí en el camino también. Justamente uno, si no, cuando no sabes algo y lo conoces de otro lugar, es como vos decís, mira, así. Quería decir ese dato. Yo acá voy a pasar algunas fotitos. De hecho, ahí estamos. No, estos son. No somos casados. Ese día no, pero después siempre sí. Una de las cosas que no sé si que nosotros podemos brindar en este caso es ¿dónde querés ir? Yo quiero ir acá. Bueno, vamos. ¿Y cómo vamos? Vos no te preocupes. Nosotros vamos. Es así. Nosotros sabemos cómo ir y si no lo inventamos, pero vamos. No importa si está cerrado, está bien, no, vamos. Es así. Y a nosotros, a mí por esa aventura me encanta. Decir, bueno, esto hace, no sé, 20 años que no se fue. Bueno, vamos. ¿Entendés? Y vemos qué pasa. Pero ahí no hay nada. Bueno, vamos a ver que no hay nada. Entonces, eso es... A veces uno dice no hay nada, pero... Sí, siempre se encuentra algo donde no hay nada. Empezás a ver cosas que no conoces. No sabías que estaban acá. Hola. Bueno, no, esto es... No sé si... Hay un bloquecito. Bueno, no, esto es... No sé si conocen, este es mi segundo destino, que es Parque Nacional Lihue-Calel. Todos lo deben conocer por lo feo que está la ruta, la 152, no sé si han pasado por Lihue-Calel, Puelches, hay una desvío ahí en el Carancho, que uno se va para Bariloche por la ruta del desierto, donde van todos, y el resto iba la 152, donde pasa Lihue-Calel. Lihue-Calel es un parque donde los que me han visitado me han dicho, muy interesante tu parque, pero a mí me gustan más los parques paisajísticos. Lihue-Calel es un... uno cuando lo ve, esas sierras que se ven de 70 kilómetros, no conoce lo que sucedió ahí. Y ahí suceden cosas muy interesantes. Si pueden sortear las rutas, les invito a que ingresen, porque en ese lugar, durante 700 años, hace casi 1000 años antes del presente, pueblos originarios llevaron
a sus familiares y a sus muertos a ese lugar durante 700 años. Y uno ve ese lugar, ve las sierras, pero ve dónde colocaron a sus seres queridos, que está denominado como Chenque 1. Chenque es un modo de un enterratorio a cielo abierto. Entonces, durante esos 700 años hubo gente enterrada entera, gente que la descuartizaron y la enterraron en paquete, gente que la quemaron, pero durante 700 años, gente desde el mar, la cordillera, el norte o el sur, fueron a ese lugar. Y uno cuando ve ese lugar, dice, acá no puede ser. Si acá, mirá lo que es una loma, bueno, no es el sitio, pero es algo así. Imagínense. Y en ese sitio es lo grafica muy bien el libro de 1888 de Ceballos, se llama Viaje al País de los Araucanos, donde cuenta Lihuecalén en su momento, en esa época, y cuenta de duraznos. Había avenidas de durazno, le decía en su momento la ciudad de los Césares, y lo que a mí me entusiasmaba mucho era que donde yo vivía, veía los duraznos que Ceballos en 1888 lo describía como avenidas, y me imaginaba las avenidas de durazno de ahí. Y también tiene pinturas rupestres, donde una de las primeras pinturas rupestres donde se pinta un animal o un hombre, están ahí. Antes eran todas cuestiones abstractas, ¿no? Y vos ves en las pinturas rupestres, hay un sendero, hay 20 pinturas, pero abierta al público hay una sola, y ahí ves el proceso de lo abstracto a la primera figura de un animalito y de un hombre por un animal. ¿Y el cerro más importante se llama Guardaparques? No, el Cerro Sociedad Científica. Ahí está, cierra todo. Sí, por eso estamos acá. No, y otra cosita más de eso, también en ese lugar se hace astroarqueología. Te iba a preguntar si Sí. habías trabajado con algún investigador social ahí justamente. Mariana Romiti, que es arqueóloga, hizo su tesis en eso. Y si uno llega a Lihuecalén, va a ver montículos de piedra arriba de los cerros, que parece que lo hicieron ayer, pero no. Son cúmulos que lo hicieron, todavía no pudieron datar cuándo lo hicieron, pero se estaban estudiando de que esos eran indicios de la salida del sol, para marcar épocas puntuales en relación al cerro más alto, que es de Sociedad Científica de 600 metros, que el Cerro Negro tiene 800 al límite con Mendoza y es el segundo cerro más alto de La Pampa, ¿no? Y en eso uno se miraba esos lugares y sentía que algo pasaba, porque veía los montículos allá, y es un mundo donde todavía no podemos dimensionar y hay mucho por investigar. Y era un lugar donde uno caminaba y veía los fusiles, las vainas de los fusiles de la campaña del desierto, porque ahí fue una de las batallas de la campaña del desierto con Cafulcurá. Pero a su vez veía puntas de flecha, veía el chenque particularmente, o aleros de pintura rupestre. Y uno en el diario, yo salía a buscar aleros. Y era emocionante ir por los valles, y iba a cada alerito, iba ahí, no. Y cuando encontraba decía, encontramos uno acá, bueno, y ahí y formábamos, entonces se hacía el relevamiento. Ese parque me resultó súper interesante por ese mundo de lo cultural. Y también acá, bueno, Santiago, contanos también un poquito tu experiencia en Marambio, 2015-2016. Bien, yo estuve en la campaña de invernal en Antártida, en la base Orcadas. Primero, ¿cómo llegas? Porque no es así nomás, que quiero ir allá, ¿no? Que tienen que concursar, tienen que pedir. Bien, ¿Cómo es? voy a hacer un poquito de introducción. 1904, la base Orcadas se convierte en la primera base argentina con ocupación permanente durante 40 años. En 1904 nosotros, los argentinos, hacemos ocupación a través de una base científica en la que principalmente se tomaban datos meteorológicos y de geodesia, ¿no? Durante 40 años Argentina fue el único país en la base Orcadas, en la isla Lauria, esa que se ve arriba a la izquierda,
en ser el único país que tuvo ocupación permanente, que todo el tiempo había argentinos en ese lugar. Luego de 1944, otros países empiezan a instalar bases, pero nosotros tenemos, digamos, el récord de ocupación. Pasan los años y como todos sabemos, o quizás sabemos, que Antártida es un continente que a través del Tratado Antártico de 1961 está considerado para la paz y la ciencia. O sea que la actividad principal en Antártida es la investigación científica y la paz. O sea, todos los países que están ahí se juntan a decir, investigamos esto y acá nadie reclama nada, o sea, no hay nuevos reclamos de ocupación territorial. Estos trabajos científicos que se hacen durante los años, en algún momento, algún guardaparque, por el año 1989, si mal no recuerdo, dijo, che, a mí me gustaría ver, porque yo creo que puedo llegar a cumplir con este rol. Ese guardaparque se llamaba Paz Barreto y fue formado en la escuela de guardaparque, en la misma escuela de guardaparque que nos formamos nosotros. Él se presenta para cumplir un rol científico. ¿Qué sucedió en Orcadas? Es una isla que está a 900 kilómetros de la península antártica. O sea que no puedes llegar en avión. Cuando llegas en buque, puedes llegar hasta cierta época del verano, y una vez que se retira el buque, se empieza a congelar el mar, y durante 8, 9 o 10 meses no vuelve a entrar nadie más. O sea que tiene condiciones de aislamiento extremas. Entonces este guardaparque dijo, che, los guardaparques, ¿saben? Si nos entrenamos, sabemos caminar en glaciares, manejamos embarcaciones, conocemos de técnicas de captura de animales, nos sabemos adaptar a distintos escenarios hostiles, porque en mi caso pasé de estar 54 grados, 50 grados de térmica a 20 grados bajo cero en Antártida, ¿no? En menos de un mes. Entonces, desde ese momento se generó un convenio, en 1990 se generó un convenio para que todos los años 2 guardaparques vayan a cumplir el rol de relevamiento de investigaciones, que son proyectos de otras personas, de otros investigadores que trabajan en el Instituto Antártico, dependiente de la Dirección Nacional del Antártico. Hay cantidad, yo ya no podría nombrar porque son muchísimos, y todos vienen y te dicen, bueno, este es mi proyecto, necesito esto, este es mi proyecto, necesito que recojas este dato, este es mi proyecto, necesito que peses 400 pingüinos, y así. Entonces, te sientan en una mesa y vas pasando por todos los investigadores que necesitan conseguir datos durante el periodo de aislamiento, ¿no? En bases como Marambio, Esperanza, Carlini, sí invernan investigadores. Yo creo que Orcadas particularmente tiene este escenario complejo, que es con mucha navegación en el mar, y de exposiciones a bajas temperaturas, de que los relevamientos necesitas tener ciertas pericias y ciertas técnicas adquiridas, que es útil tener esta simbiosis que somos nosotros entre el campesino, el de campo y el investigador. Un poco y un poco, ¿no? Sabemos andar en el terreno y sabemos, al menos cuando me hablan de algún muestreo, de qué se está hablando. Cuando a mí se me ocurrió, dije, bueno, ¿qué hago este año? Sigo, porque un poco la vida nuestra es un poco así, ¿no? Falta un montón, lo hago rápido. No, lo que pasa es que me fascina mucho el tema. Decidí, te podés postular todos los años alrededor de julio hay una postulación donde todos los guardaparques, al menos de la Administración de Parques Nacionales, se pueden postular. Se selecciona en primera instancia por currículum, por presentar un currículum, por orden de mérito se selecciona 2, y esas 2 personas empiezan a rendir una serie, sobre todo de pruebas psicológicas, exámenes médicos que tenés que estar
en excelentes condiciones para poder viajar. Y una vez que pasas todas esas pruebas, bueno, quedas seleccionado y pasás a ser parte del staff de la invernada. Junto al staff de la invernada, vos compartís la base con personal militar. En el caso de Orcadas son dos fuerzas, la Fuerza Armada, que es la naval, y la Fuerza Aérea, que son los meteorólogos y geomagnetistas. Ese año invernamos 17 personas, o sea que durante 8 meses yo compartí con las mismas, o sea, este grupito de acá, más reducido, eran las caras que yo veía al levantarme, al ir al baño, al ir a la cocina. Estuve desde enero de 2015 hasta marzo de 2016, cumpliendo dos campañas dos campañas de verano y una de invierno. Y sobre todo en 2016 tuve mucha interacción con personal, con biólogos, ¿no? Con personal científico, donde ellos iban, digamos, de alguna manera a controlar o a certificar o a acompañar la toma de datos de estos proyectos. Ahí se ve, principalmente se trabaja sobre la toma de datos sobre estas 3 especies de pingüinos. El primero se llama pingüino Adelia, el segundo pingüino Papúa, el tercero pingüino de barbijo, y son del género Figocelis. El Adelia y barbijo, que son los de los extremos, básicamente, desde que llega a la isla por octubre hasta que se van en marzo, porque a la isla Lauri van a reproducirse. Ellos tienen sus llegan, hacen pareja, o vienen con su pareja, forman sus niditos, tienen las crías pasan a la etapa juvenil, pierden el plumaje juvenil y se van. Y después pasan todo el invierno alimentándose en el mar abierto, ¿no? Se alimentan principalmente de krill, y el fuerte de la investigación es saber principalmente cuánto krill consumen y cuánta supervivencia de estas colonias. Le preguntan qué comen. ¿Cómo saben qué comen? Esa es la parte más divertida. La foto no está, pero bueno, se hace... ¿Qué hacías puntualmente vos? ¿Qué te pedían los investigadores? Torturado pingüino. Contá como torturado pingüino. Cronológicamente, esta es la típica llegada de pingüinos caminando durante kilómetros y kilómetros de mar congelado. Y cuando arriban, lo que hacemos es hacer, se llama peso al arribo, es un método de muestreo, que vos los pesás, eran 2 especies que pesábamos, 400 pingüinos de cada especie, o sea, correteamos a 800 pingüinos. En ese momento mi físico estaba un poco más agraciado, se podría decir. Y así con esa técnica, captura con un copo, a veces resultaba, se ve arriba que estoy yo como con una red, y acá abajo se ven cómo huyen de mí mientras voy acercando. Y arriba a la derecha se ve mi compañero Julio pesándolo. Se utilizaba una balanza tipo, se agarraba de los piecitos, se lo pesaba, llegaba alrededor de con 5 kilos 400 del mar. Calculo, o sea, si recuerdo la investigadora, lo que hacían es, este año los pingüinos, este muestreo de 400, llegaron promedio 5 kilos 800. El año anterior habían llegado con 6 kilos 100. ¿Qué pasó acá? Hay menos krill disponible. El año anterior habían llegado con 5 kilos. Estamos hablando de una media. Entonces, de ese dato también se otorgan las cuotas de pesca, las cuotas que pueden sacar los barcos pesqueros. Los barcos pesqueros legales dicen, el Tratado Antártico les dice, che, mira, este año hay menos krill disponible para la fauna. Entonces, tu cuota es la siguiente. Todos los años se hace... Todos los años se determina una cuota pesquera de krill. Perdón, chiste fácil para el investigador y para nosotros cuando contamos qué hacemos. Contamos pingüinos, se nos ríe, contamos guanacos, se nos ríe. Me imagino que a la mayoría le pasa eso. Que, bueno, cuento pajaritos, chiste fácil de nuestros amigos fuera de parte de la tortura. No contó la parte de cómo los torturan. Una de las actividades más que
que más intervención tiene es determinar la dieta o saber cuál es la dieta que consumen, y lo que se hace es un lavaje de estómago, y bueno, a la vista no es nada agradable porque le das una cantidad de líquido impresionante al pingüino hasta que se llene como un pingüinito de vino, y después de eso haces que vomite. Entonces juntás ese krill y le decía al investigador: toma, acá conseguí lo que Lo necesitabas. censuramos, teníamos ese video, pero fue censurado, me parece. No, lo sacamos. No, sí, ese colecta de datos no lo mostramos porque puede generar cierta sensibilidad. Al menos para los guardaparques, nosotros tratamos siempre mostrar imágenes en cual no genere contradicciones en la sociedad, más allá que después se hagan por el bien de la ciencia. Lo voy a decir rápidamente y fácil. Contábamos los pingüinos cuando llegaban, hacíamos un censo de la cantidad de pingüinos que estaban en la colonia. Después se hacía un seguimiento de una muestra de 100 nidos por cada especie. Durante 2 meses vos vas y decís: bueno, hoy no pusieron huevitos. No pusieron huevitos. 100 de una especie, 100 de otra. Pusieron 2 huevitos. Al otro día va: uno nació. Y así, y vas viendo hasta que ves el huevo, el pichoncito, el más grandecito, el juvenil, y los ves de alguna manera irse, digamos, como adultos al mar, perder el plumaje. Y más o menos la supervivencia de las 2 especies de esa colonia estaba en un 40%. O sea que de los 100 nidos que teníamos con 200 huevos, porque cada pareja pone 2 huevos, o sea, la hembra pone 2 huevos, sobrevivían solo 80, ¿no? Si no me equivoco. 80 cuando llegaban a etapa adulta. Bien, otra tarea muy interesante y que se empezó a hacer dentro de esos años es la colecta de plancton, o sea, el filtrado de plancton. Básicamente era agarrar litros de agua y estar horas filtrándolo. Ese fue mi mayor trabajo de laboratorio. El investigador canoso se llama Claudio Franzosi y es uno de los que encamina este proyecto. Y un poco abajo la diferencia de los 2 escenarios en verano, donde tomábamos la muestra embarcados con el mar descongelado, y a la derecha es el mismo punto, pero con un pack de hielo de 50 centímetros, 80 centímetros, dependiendo de cómo estaban las temperaturas. Lo que se hacía era perforar el pack de hielo y bajar una botella. Esa botella se llama botella de Niskin. Lo que hace es tomar una muestra de agua a 10 metros de profundidad, se tira un gatillo que activa la botella. Podría ser inventor tranquilamente de ese sistema. Próximo destino. No, y después de eso estábamos 12 horas filtrando agua en esa torrecita que se le llamaba Torre de Adler, pero en realidad no se llama así, sino que es la persona que está a cargo del proyecto de plancton. Entonces se ponían distintos filtros y a través de esa torre por decantación caían, y bueno, después con el microscopio habrán disfrutado horas los investigadores en laboratorio. ¿Qué es lo interesante de esto? Que antes se pensaba solamente en el krill como base de la cadena alimenticia, pero a través ¿qué come el krill? Dijeron. ¿Qué está pasando acá? A lo mejor no el problema es el krill, sino que el zooplancton y el fitoplancton se está sufriendo alguna modificación. Obviamente que la teoría en Antártida está muy ligada a lo que es cambio climático, entonces todas las investigaciones también tienen su lado de saber por qué cambia el ecosistema, por qué bajan o suben las temperaturas en este caso. Entonces se empezó a investigar un paso más abajo de la cadena alimenticia o de la red alimenticia, que es el zooplancton y el fitoplancton. Esto último, así no aburro con Antártida. Sí, esas mochilitas que se ven son GPS, solo a 5, porque era un proyecto mancomunado con una base inglesa, que en muchos casos lo que pasa, ellos ponen el recurso y nosotros ponemos la mano de obra. Suele pasar seguido. Se le colocaron a 5 pingüinos de barbijo estos GPS,
y durante la etapa de criado de los pichones, se determinaba dónde iban a alimentarse. Y algunos de los ejemplares, al menos 1 o 2, hacían hasta 90 kilómetros, nadaban hasta 90 kilómetros fuera de la isla o del entorno de la isla para alimentarse. Entonces ahí también se veían dónde estaban los bancos de cría, dónde estaban los usos que hacían esta colonia. Eso que se ve pegado ahí es un pegamento que con el cambio de plumaje se cae, entonces el pingüino durante 30 días estuvo con esa mochilita al hombro, pero después el GPS se caía y había que ir a recuperarlo a donde fuera. De esos 5 recuperamos 3, que eran en lugares que podíamos acceder, ¿no? Después otros cayeron en el agua y no fueron accesibles. Esto evidencia ¿cómo te llamabas? Federico, Federico hablaba de que había 3 partes de nuestro laburo, que era básicamente el control y vigilancia, la apoyo de la investigación y bueno, la educación y el uso público. Y bueno, el ejemplo de Antártida es 80% apoyo a la investigación, o sea, porque hay un 20% que siempre corre, que es la logística. Nosotros vivimos en casas del Estado, muchas veces, en este caso, después de 15 años, vivimos en la ciudad o en el parque, pero relativamente cerca, pero generalmente son lugares aislados y mucho de nuestro trabajo pasa porque esa casa sea habitable. Esa casa, ese cuadro donde hay un caballo, sea digno para el caballo y para poder encontrarlo y no tener que caminar 2 días para encontrarlo. Entonces, mucho de nuestro laburo pasa por eso, por hacer el mantenimiento al vehículo, a la motosierra. Hay cosas que nos exceden y hay un equipo atrás de parques nacionales que donde trabajamos nosotros. No es solo los guardaparques, hay brigadistas, hay técnicos, hay gente que se dedica a trabajar con la parte administrativa, hay investigadores, o sea, es un mundo de parques nacionales, nosotros somos una parte, pero muchas veces en estos lugares aislados tenés que ocuparte de que lo primero que haces es subsistir, o sea, tratar de que no te lleve puesto el lugar y básicamente tenés que ocuparte de tener leña donde haga frío para no pasar frío, de que te llegue el agua a la casa, porque muchas veces la toma de agua es de la casa, no es que hay una red. O sea, nada llega solo, o sea, el gas es envasado, la luz con suerte hay, o sea, un montón de energía se dedica a poder sobrevivir al lugar después de esas 3 cosas que hacemos. Y otra cuestión importante que la diferencia con este parque, que en otros parques que nos tocó trabajar sucede, es que en Iguazú la gente no está dentro del parque, está en torno al parque, tanto en las ciudades como en las comunidades. En parques como Larín, que trabajó Santiago, que trabajé yo, la gente vive dentro del parque. Y con la particularidad de que son parte de unas comunidades originales. Entonces, mucho de nuestro trabajo está abocado a esa relación entre parques nacionales y las comunidades, y mucho aprendemos también de esas comunidades. En cuanto a la naturaleza, al lugar, a lo vaquiano que son, muchas veces se da que pasan las 2 cosas, los guardaparques que son del lugar, también son de las comunidades. Entonces, también esa relación es beneficiosa para nosotros y para poder llegar a lugares que lo conocen ellos, lo conocen sus abuelos, o pueden dar información de una especie que convive con ellos hace 400 años. O sea, la llegada de parques nacionales en ciertos lugares es algo relativamente moderno, digamos. Hay gente que tiene cultura y experiencia en esos lugares y nosotros convivimos con ellos. Sí, una de las cosas que siempre me quedó de que dijo Santiago, capaz que lo más importante también de ser guardaparque es saber adaptarse. Porque ese saber adaptarse es la clave de ir hay lugares capaz que vos ni se te cruza por la cabeza esto, por ejemplo, de la comunidad con la primavera. Uno vive en Rosario y se cree que Argentina termina en Chaco, y Formosa y Paraguay. Entonces, uno cuando se inserta en esas realidades, yo sentía, no sé si leyeron el libro 100 años de soledad, Macondo, esa realidad fantástica, muchas veces
vivimos una realidad fantástica de situaciones que no las esperábamos y después nos insertamos en eso y empezamos a coexistir en esas comunidades donde eso es lo rico también, más allá de la naturaleza, conocer el entorno y poder, nunca vas a ser parte, o sea, siempre vas a ser el de afuera, pero muchas veces te podés acercar tanto que pareces de ahí. Entonces, esa adaptabilidad es hermoso, es decir, bueno, no sé, agarrar un punto y vamos a ver qué pasa. Y sabés que vos te podés adaptar. Estés donde estés, te vas a adaptar. Entonces, si vos sabés eso, no importa dónde vayas. Eso me parece súper interesante también. Bueno, y ya para ir cerrando, que nos queda bastante tiempo. Hablaba. Quisiera que nos compartan, más allá de todo lo que nos comentaron, ¿qué anécdota tienen alguno que recuerden? ¿Alguna anécdota que hayan, algo que los haya sorprendido que no esperaban? En cualquiera de las áreas que hayan estado. Que hayan ido con una idea y algo que los sorprendió que conoció. Una anécdota. Eso es más difícil. Tal parque encontré o vi tal cosa que no bueno, sabía o no conocía o no me imaginaba. No. Te imaginarás que anécdotas cientos compartidas, vivenciadas. Recuerdo una ligada, digamos, a por ahí la investigación o los relevamientos. Ahí en Reserva Formosa hay una seccional. Yo los invito a que entren en el Google Maps, en el Google Earth y busquen Reserva Formosa. La primera imagen que yo vi en el Google era una cancha de fútbol en el medio de una ruta provincial, digamos. Estaba la ruta provincial número 9, y al frente de la ruta está la escuela del paraje Potrerito, y en el medio de la ruta hay una cancha de fútbol con la que jugábamos todos los viernes ahí al fútbol. Eso ya, ver esa foto a mí ya me rompió la cabeza, digamos. Pero bueno, viví en una seccional donde atrás tenía un bañado, una lagunita, que a veces tenía agua, a veces se secaba. Y ese año me tocó, como todos los años, hacer el censo neotropical de aves acuáticas. Eso es algo que los guardaparques es lo primero que hacemos, digamos. Iniciamos, estamos en un parque con un curso de agua, que vas a contar las aves en cierto periodo, acuáticas que encontrás en los puntos donde podrían estar determinados, o vos determinás mientras esté en ese lugar, ¿no? Entonces estaba con mis binoculares ahí viendo que había una jacana, había una gazaleta, había esto, había el otro. Y de repente veo algo que se parecía a un cauquén. Y digo, ¿qué hace un cauquén en la Reserva Natural Formosa? Había visto fotos de cauquenes, no había estado de práctica, entonces conocía más o menos lo que es un cauquén. Y ahí queda, entonces lo cito en la ficha, queda ahí, le saco una foto con una cámara Nikon así chiquitita, digital, las primeras digitales, le pongo el binocular, porque estaba lejos, pongo la cámara y ahí salió una foto medianamente decente, ¿no? Entonces, mando mi planilla, hago un informe, vi esto, que no sé lo que es, y alguien me dice, che, eso es un neochen jugata, es un ganso de monte. Resulta que el ganso de monte hacía años que se consideraba extinto o que no tenía presencia en Argentina. Hacía muy poco tiempo había vuelto a ingresar y se habían encontrado algunos ejemplares en Salta, pero en Formosa no tenían registro. Yo me quedé contento con mi descubrimiento, pero en mi inocencia dejé todo y dije, listo, me queda para mí, ¿no? A los 2 años viene un grupo de investigadores o de observadores de aves principalmente, vuelven a encontrar el ganso de monte en ese mismo lugar y sale un artículo publicado por todo el mundo. Sí, con todos los bombos, platillos, guirnaldas. Y yo lo vi primero. Pero bueno, hay un poco de la inocencia de decir, che, no, esto está bueno, hacer un informe. Yo creo que me quedé con la alegría de haberlo visto y hasta ahí llegó
mi amor, digamos, por la naturaleza, quizás dar un paso más y darle mayor importancia. Pero me quedé con eso, de que fue bueno el descubrimiento y que hasta el día de hoy se pueden ver nuevamente gansos de monte en la Reserva Formosa. Bueno, yo voy por... vamos de nuevo con la gente, vamos a hacer una anécdota. Pico Mayo, vamos con Pico Mayo. Cerca de Laguna, de la casa donde vivía yo, a orilla de la laguna, había una escuelita que es la Escuela de Frontera número 13, ahí en el paraje Isla Puel, donde desde Laguna Nainec, yo le estoy nombrando esto, para mí es como le estoy diciendo Manhattan, Nueva York, no, pero Laguna Nainec, antes de llegar a Laguna Blanca, Clorinda, 50 kilómetros, Laguna Nainec, se entra 6 kilómetros hacia la Laguna Blanca, bueno, y entre medio hay una escuelita de frontera donde yo me iba a ir con mi bicicleta, ellos decían bicicleta indio, porque era la bicicleta, yo me creía que estaba en Londres, porque eran las bicicletas, claro, las bicicletas de caño, yo estaba en Londres, estaba en un ripiado en Isla Puel 2, y bueno, entonces veían pasar al forastero, lo veían pasar todos los días, y yo volviendo todas las noches después de jugar al fútbol, porque todos los días se juega al fútbol, todos los días, entonces eso también te acerca mucho a la gente ahí, que eran los mismos cazadores, los mismos pescadores. Y en una de esas vueltas veo personas encapuchadas, como el Ku Klux Klan. Imagínense, Formosa, personas encapuchadas con llamas, así con antorchas y rezando. Yo no sabía qué pasaba ahí, porque no entendía qué era y qué estaba pasando. Y después al otro día empecé a investigar de qué se trataba. Y eran los famosos estacioneros, donde reproducen el camino de Jesucristo, las estaciones de Jesucristo, pero yendo casa por casa, rezando, la persona que brinda su casa le da de comer, sopa paraguaya, y haciendo las 12 estaciones por las diferentes viviendas de las casas. Es ahí donde en Formosa aprendí todas las fechas santas, porque eran todos clubes de fútbol. Por ejemplo, 8 de diciembre, que era de la Virgen, estaba el club. Yo jugaba para 23 de junio, que era San Antonio. Entonces, ahí me acerqué al catolicismo de esa manera, de una manera muy práctica, muy didáctica. Y también entendiendo que solamente hablaban español porque estaba yo. Si no, se hablaba guaraní ahí. O sea, yo podía estar en Polonia, que entendía lo mismo que entendía ahí. O sea, imagínense, Rosarino, hincha de Central, ahí. Hablaban, cuando se jugaba, es todo guaraní, y las conversaciones eran en guaraní. Y uno intentaba aprender, sabía que le estaban hablando mal de uno cuando te miraban y se reía, entonces y ahí empezás a ver qué palabras sí, qué no, y bueno, y ahí empezás a jugar con eso, y te empezás a acercar y te empezás a insertar en esa comunidad, ¿no? Hasta el punto de que, me decían, ¿de qué estás vos? No voy a casar más. Yo digo, no, me estás mintiendo. Dice, porque me da vergüenza que si vos estás haciendo un trabajo y me agarrás casando, me va a dar vergüenza verte a la cara. Porque era el mismo que jugábamos al fútbol y la pasábamos bien y nos reíamos, entonces, capaz que me mintió, ¿no? Olvidar. Yo me metía a dormir y pasaba por atrás de mi casa, capaz. Pero bueno, por lo menos la sensación la tuve. Bueno, todos vamos al primer parque, así que voy a ir por ahí. En esto de la ubicación, si no ubican Reserva Formosa, ¿está aprendido? Sí. Bosque Petrificado también está súper, ¿no? Ni siquiera hay una referencia, es decir, al lado del pueblo, ¿no? Es todo lejos. El vecino más cerca 20 kilómetros, el pueblo más cerca 130, la ciudad más cerca 240 kilómetros. Me iban a visitar a mi casa, bajaban en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia y le decía, bueno, ahora se dé cuenta que tenés que ir a Mar del Plata, porque quedaban 400 kilómetros. Así que bueno, nada, algo que me pasó y le pasó a Fernando, que también trabajó ahí. Teníamos vecinos que vivían en lugares súper aislados. Uno de ellos era Aniceto Poroto Naves, que era un vecino que vivía en esta estancia, donde se había criado y donde terminó muriendo. Pero cuando yo estaba ahí, los 3 años que estuve, vivió. Y no sé si una vez por mes o cada 2 meses lo visitábamos, quedaba 20 y pico de kilómetros de la casa, íbamos en moto o en camioneta.
Y generalmente lo pasaba a buscar, porque ya al principio tomaba mate con él en la casa, pero después dejé de hacerlo porque en la pava que tomaba mate también cocinaban los fideos. Todo pasaba por esa pava. Entonces, el mate era peligroso. Entonces, había optado por pasarlo a buscar e ir a visitar a González, que era un vecino que vivía más lejos, unos 10 kilómetros más. Y ya tenía sus años, Don Poroto, tenía arriba de 80 años, y era un déjà vu constante. En esos 10 kilómetros siempre me contaba lo mismo. Así que podría relatarlo, porque es muy loco. Pero yo sentía que fuera de nuestra función, o sea, fuera de esas tareas generales, era la única persona que vivía en mesas. A mí, a Fernando o a algún guardaparque que iba a visitarlo. Y parte de nuestro laburo es eso también, ¿no? Gente súper aislada que hoy sigue incomunicada, tal vez hoy es una antena, no sé. Pero en ese momento ni nosotros teníamos internet, o teníamos internet, pero no había los medios, no era tan fácil comunicarse. Entonces nosotros éramos nexo con su familia también. Pero bueno, lo anecdótico era eso, que en esos 10 kilómetros él me contaba de su viaje a Buenos Aires, que había ido a un lugar, a la Giralda, en la Avenida de Mayo, que había parado en la Avellaneda. Bueno, era una constante y casi en el kilómetro exacto venía de visitar. Así que nada, lo disfrutaba mucho. Y bueno, nada, bueno, que Dios lo tenga de verdad. La verdad, hermoso. Y sí, como de alguna manera es inevitable estar en cada una de las situaciones, de lo que vos contás de lo social, todo. O sea, todo tiene que ver con todo y te sorprende hacerlo cuando no lo esperas. Y toda la riqueza que te da, pienso, en todas las áreas naturales, por más que las funciones que hagan sean las mismas, siempre se aprende algo nuevo. Así que bueno, ya para cerrar, antes de terminar, quisiera que nos cuenten un poquito ya lo que va a ser el Congreso Internacional de Guardaparques el año que viene, acá en Iguazú. Si se puede contar algo. Sí. Bueno, el congreso, el anterior congreso se hizo en París, donde estaba la posibilidad, la verdad que no recuerdo cómo fue, pero alguien nos dijo, che, capaz, no sé, está bueno capaz que hacerlo en Argentina. Y con el señor dijimos, tiene que ser acá. O sea, ¿por qué acá no? O sea, maravilla del mundo, uno de los primeros parques nacionales de Argentina. O sea, tenemos 4.000 visitantes tenemos una ciudad que se mueve todos los días, 600 personas no nos mueven nada. Y posicionar a Argentina, porque nunca se hizo un congreso en Argentina internacional. Lo más cerca lo tuvimos en Bolivia en el 2009. Pero si no, van en diferentes partes del mundo. Entonces, nos dijeron, bueno, para hacer el congreso necesitan estos requisitos, cuestiones más técnicas, no sé, el salón y unas cuestiones técnicas donde con Martín nos pusimos a buscar esos lugares y bueno, y esos lugares cuadraron y por suerte en Francia, en el 2024, nombraron a Iguazú como lugar del congreso. O sea, las bondades del destino, o sea, tener 3 aeropuertos, tener 15.000 camas, o sea, un montón de ventajas que tiene el destino, más allá de estar en el cono sur y aislado del mundo, o sea, tiene un montón de cosas que hacen que el destino haya sido óptimo para que suceda el encuentro. Y este congreso tiene la finalidad primera, es la Organización Internacional del Trabajo no reconoce al guardaparque como un trabajo. O sea, ustedes nos ven así, nos ven acá, todos, dice, bueno, pero todavía el ámbito internacional no reconoce al guardaparque como un trabajo. Entonces, estos congresos sirven para visibilizar esto, para traer guardaparque de todo el mundo y decir, nosotros existimos, nosotros trabajamos, por favor, necesitamos ese reconocimiento mínimo para empezar. Nosotros, la primera escuela latinoamericana de guardaparques fue en el 69 y ya vamos por la promoción número 34 de guardaparque y los primeros parques nacionales se crearon a inicio del siglo y todavía el guardaparque no es reconocido como un trabajo.
Entonces, de eso, ahí podemos empezar a hablar de un montón de cosas, de diferentes realidades de guardaparques de África, de Asia, de Europa, y ese es el espacio donde uno se cree que está mal, pero cuando mira al costado se ve que hay gente que está peor. Entonces, reconocerse de esa manera o ver eso como que aplacan las angustias, ¿no? Mal de... ¿Cómo es ese dicho? No sé cómo es, pero bueno. Ya lo saben cómo es ese dicho. Pero bueno, eso es. Bueno, entonces el año que viene tendremos un happy hour con más guardaparques. Bueno, vamos a despedir con una, despedir no, pero cerrar la charla con un aplauso para Federico Santana. Nosotros queremos agradecer a los que vinieron a escucharnos, agradecerte a vos, Kenny, por el espacio y bueno, a mi familia en particular que me vino a escuchar, así que, y que también es parte de esta familia nómade, o sea, son 5 destinos, vivir en Santa Cruz, en Neuquén, en Buenos Aires, ahora en Misiones, en San Luis, así que tengo 3 hijos, uno nació. Ningún niño fue obligado a venir. Así que bueno, nada, agradecer a todos y en especial a mi familia. Gracias. Y abrimos el espacio para preguntas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Hola. Bueno, son 4 puntos simplemente, 2 comentarios y 2 preguntas. En primera instancia, el hecho de asegurarse el agua y la luz, estamos en Iguazú, así que estamos acostumbrados a esa situación. En segunda instancia, entiendo que el municipio va a estar informado, ¿no?, sobre la realización de este congreso internacional para adecuarlo a semejante evento. Esos son comentarios. Las preguntas, netamente hablando, serían: ¿cuál es el concepto o la filosofía o cómo ustedes abordarían una problemática tan seria como lo que ocurrió en inmediaciones de parques nacionales de Patagonia con respecto al fuego? Y en última instancia, ¿cuáles son los proyectos que se están desarrollando actualmente en el Parque Nacional Iguazú y ustedes tienen una cierta colaboración, por más que sea pedirle el permiso, digamos, al investigador? Puntualmente son esas 2 preguntas últimas que acabo de formular. El problema del fuego, cómo lo ven desde el punto de vista de guardaparques, y también qué proyectos de relevancia se están llevando a cabo actualmente aquí. Bueno, yo contesto la primera o la segunda. Bueno, nada, nosotros somos parte como guardaparques, somos parte del sistema de incendios forestales, de lucha de los incendios forestales. Todos estamos formados desde la escuela como brigadista de combate de incendios, ataque inicial y después de conducción también como jefe de cuadrilla. Y es una problemática que nos atraviesa. De hecho, este año 1/3 del Parque Nacional Los Alerces sufrió incendio, o sea, se quemó. No es algo que es solo fuera de los parques, sino que a veces es desde los parques hacia afuera o viceversa. Hay que dedicarle mucha energía, o sea, no alcanza solo con tener brigadas, sino que hay recursos de todo tipo. En cuanto a la problemática, yo creo que se está cada vez perdiendo más, o sea, no se incrementan las brigadas, el recurso humano es igual o menor que años atrás y lo mismo los recursos materiales. Entonces, si preguntás una opinión personal, debería incrementarse tanto dentro del sistema de parques nacionales como fuera, que es el Plan Nacional de Manejo del Fuego. O sea, hay mucha energía en torno a la problemática. Las provincias también tienen sistemas que se dedican al combate de incendios, pero no es algo para subestimarlo. Es sumamente importante y cruzado con el cambio climático es algo que cada vez es con más frecuencia y cada vez queda menos ambiente para quemar. Entonces, cada vez es más preocupante y más necesario atacar. O sea, más allá que sean
caso de Alerces fue por un rayo, o sea, el origen del fuego fue natural. No tenemos mucho margen, o sea, si bien el fuego es parte del ciclo, es tanto el ambiente modificado que hay que cualquier fuego que haya lo tenemos que atender, no es que porque es natural no lo atiende. Tenemos que combatir cualquier fuego. No sé si respondí la pregunta. Sí, se corrobora lo que dicen las noticias. Después la segunda hay una imagencita del Parque Nacional Iguazú cuadriculado. Con respecto a tu segunda pregunta, esto es un monitoreo que comenzamos con la gente del IBS, con investigadores del IBS. No me quiero olvidar de nadie, también la delegación regional y el departamento de conservación, donde se empezó un monitoreo sistemático de todo el parque. Ese es el Parque Nacional Iguazú. Lo que se hizo fue un trabajo de cuadriculado, de transecta, la famosa transecta, que eso tiene 3 kilómetros cuadrados, donde la idea es se colocó en esta primera etapa, se colocaron 27 micrófonos, 27 grabadores y 27 cámaras trampas, donde se hizo donde dio como resultado un relevamiento tanto de la parte de anfibios y aves en la parte de grabadores. En este caso, intentamos colocarlo en la mitad de esos lugares. Había lugares que eran muy difíciles de acceder, pero lo que dijimos la otra vez, se cuadriculó y bueno, tenemos que ir ahí y bueno, vamos. Pero no sé, no importa, vamos. Y nosotros nos arreglamos. Nosotros colocamos o dimos nuestra logística, que es lo que somos buenos, y los investigadores, en este caso, la parte de los grabadores, de las cámaras, el análisis de todo eso, que es un montón de información. Entonces, la colocación fue compartida, o sea, no todos los... Claro. Hay parte que también lo colocaron los investigadores. Y de esa manera, por ejemplo, recién hicimos un tercio, nos quedan 2 años más para colocar grabadores y cámaras en el medio de la cuadrícula, así que estos 2 años van a ser muy divertidos. ¿Perdón, Sí. qué año es eso? Eso es, ahora terminamos, ahí está Juan Pablo Zurano, no sé si hay otro que es Diego Varela también, que estamos trabajando en ese proyecto, donde ahora en abril tenemos un análisis de todos esos resultados, donde salieron cosas muy interesantes que en algún momento se darán a conocer en esos monitoreos dentro del parque nacional. Y también en los grabadores también se está trabajando con la gente del IBS unas pruebas de disparos para ver cómo actúa o cómo funciona el disparo en la selva. Por ejemplo, en Latinoamérica no hay bibliografía. Entonces, nunca, si uno busca, dice, bueno, ¿cómo actúa un disparo de calibre 22 de un arma de fuego dentro de la selva? Y lo quiere buscar, no existe. Entonces, hace poquito terminamos una de esas pruebas que se hizo y dentro de poco yo creo que va a empezar a haber bibliografía única de eso en toda Latinoamérica. Si alguien de Venezuela quiere saber cómo actúa el disparo, acá en Argentina va a saber porque se generó esa información. Y lo bueno es que ahí se empiezan a cruzar las actividades. O sea, como una actividad de investigación puede terminar siendo un recurso para el control y vigilancia. Porque saber cómo implica, o sea, se está trabajando también por hacer colocación de esas grabadoras para poder anticipar o darte cuenta que está en una pasada. Y a partir de ahí tratar de evitar que eso suceda. Entonces empiezan a cruzar las cosas. Y empezar a desarrollar tecnología aplicada a la conservación. Por ejemplo, sensores que detectan disparos, o cámaras que detectan personas, o un montón de abanico que gracias al estudio científico se puede empezar a desarrollar. Sin la base de cómo se comporta, por ejemplo, un disparo, uno no puede tener GOT. Entonces, primero hay que conocer bien la amenaza, por decirlo así, en este caso antrópica, para poder desarrollar tecnología y ser cada vez más eficiente, ¿no? Y básicamente por ahí. ¿Guarda relación con la carrera, la tecnicatura que se está llevando a cabo en el Dorado de bioorganización?
No, estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería de Oberá, de la UNAM. Más que nada la parte de tecnología aplicada. Sí. ¿Y otro estudio que se esté llevando a cabo? Esto es lo más reciente que ustedes tienen. En relación, nosotros casi directo, pero el estudio es permanente con respecto a los investigadores dentro del Hay trabajos de poblaciones de monos que tienen muchos años, cuartí, bueno, con todo lo que tenga que ver con temas yaguareté, bueno, hay gente acá que trabaja. O sea, son muchos los trabajos. Como decía hoy, es el parque junto con Nahuel Huapi que más investigadores están trabajando en simultáneo, ¿no? Caracoles, una de las Sí, cosas sí, últimas sí. es un caracol endémico, también están estudiando caracol endémico. También no me quiero olvidar lo invito a que lean un trabajo de Eduardo Apolliner, que es un arqueólogo que más que nada se centra en cuestiones prehispánicas, donde pudo hallar dentro del Parque Nacional la población, los vestigios más antiguos del humano, por decirlo así, en la zona norte, que son 6.000 antes del presente. Y eso se dio gracias a esa investigación y dentro del Parque Nacional. Antes que es la datación más antigua que se generó, y eso fue hace poquito, y creo que a medida que continúe va a encontrar cosas mucho más interesantes que nosotros en esa recorrida podemos vislumbrar, no podemos espolear nada, pero va a encontrar cosas muy interesantes que en algún momento lo publicará y se generarán otros estudios también, pero también eso es muy interesante porque siempre fue lo natural y lo cultural, como que siempre faltó esa partecita, y bueno, y por suerte Eduardo lo está abordando y bueno, y dando resultados ya visibles, y bueno, próximamente me parece que también generará algo más. Cuando dije lo más reciente, no hacía referencia a la no importancia, al contrario, le estamos dando un valor, simplemente como somos ya queremos saber más. Y sobre esa temática sí participamos en las charlas también. ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta para los chicos que mencionaron varias veces la escuela de guardaparques, y una de las preguntas habituales que tenemos en los recorridos cuando llegamos al Bernabé Méndez, la gente pregunta, y bueno, ¿cómo se hace uno guardaparque? ¿No? En la parte de estudios, digamos, dónde se cursa o cómo se hace, a dónde va una persona o cualquiera de los chicos que están acá hoy escuchando a estudiar de guardaparque. Bien, cada año o cada promoción suele tener parecidos pero distintos requisitos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tuvimos que presentar un legajo. Para poder presentar teníamos que tener al menos 20 años y ese legajo, que es un currículum, es seleccionado por distintas, porque hayas hecho voluntariado, porque tengas carrera, porque hayas hecho curso de radioaficionado, náutica, defensa personal, lo que fuere. Y traigo a mi memoria, yo dije, bueno, ¿cómo es la vida de un guardaparque? ¿Qué hace un guardaparque? Y cuando construí mi currículum fue en base a eso, decir, bueno, necesitas saber caballo, necesitas saber mecánica, necesitas saber náutica, necesitas saber de radiocomunicaciones, necesitas saber de diseños forestales, de fauna. Entonces ahí iba, bueno, ¿dónde hay un curso de manejo de fauna? Y me iba a tal lugar. ¿Dónde puedo hacer un voluntariado? Y me iba a otro lugar. En esa época que nos formamos nosotros, y creo que es lo que habría que apuntar, pero es una opinión personal, el Estado tenía una tecnicatura propia, que era la tecnicatura en manejo de áreas protegidas y estaba en Embalse de Córdoba, ¿no? Nosotros cursamos durante 2 años, básicamente internados en nuestra formación, de lunes a domingo, todos los días, con algún franco obviamente, y después con prácticas de terreno. Unos 6-7 meses de teoría y unos 4 meses de práctica. En ese momento la tecnicatura era habilitante para entrar al Estado Nacional. Hoy lo que hizo Parque Nacional es tercerizar esa formación. Claro, esas son imágenes de esa época. Éramos más jóvenes. Tercerizar esa formación a distintas tecnicaturas que están a lo largo del país.
Una es la de San Pedro, hay otra en Malargüe, hay otra en Córdoba, hay otra, una o dos en Buenos Aires. Son 11, no las recuerdo todas, pero el interesado en ser guardaparque debería ir a alguna de estas casas de estudios. Suelen ser la formación entre 2 años y medio y 3 años y medio, son tecnicaturas, pero luego para entrar a parques nacionales tiene que concursar, ya que el curso de habilitación para guardaparque nacional es un curso y es un concurso también. O sea, vos concursas, te da la posibilidad de formarte y una vez que terminás tu formación, ya entras con un cargo al Estado. Hoy tenemos la mala suerte de que lo que es la unidad turística de Embalse está siendo desmantelada. Hay un decreto, no sé qué es lo que salió, que están por ponerse a la venta todos esos edificios y posiblemente la Escuela de Guardaparque y el Centro de Formación de Personal de Parques Nacionales, que formó no solamente guardaparques nacionales, sino personal de parques nacionales y guardaparques de muchos países de Latinoamérica, porque venían. La carrera de guardaparque como carrera profesional es única, al menos en Latinoamérica. No sé si en el mundo existe otra con las mismas características. Hoy está a la venta. Es posible que, como la conozcamos hoy, no exista más la carrera de guardaparque y que se genere otra instancia formativa. Todo eso depende de los tiempos políticos, depende de los momentos políticos y de las intenciones de nuestros gobernantes en favorecer o no el fortalecimiento o no del Estado, ¿no? Hoy no sabemos qué va a suceder, pero el camino casi asegurado, porque el guardaparque nacional es un guardaparque, pero están los guardaparques de provincia, hay guardaparques privados, hay guardaparques de municipios, que también lo hacen con el corazón, que tienen vocación y que seguramente serán excelentes profesionales. Entonces también son opciones para la juventud que pueden elegir. En cuanto a la formación, Misiones tiene la particularidad que tiene una tecnicatura en San Pedro, que es universitaria, o sea, fue la primera que estuvo vinculada a una casa de estudio universitaria. Tiene, no sé, más de 20 años y ya te digo, de las opciones de las 11, 12 lugares donde se puede estudiar la carrera, debe ser la que más egresado tiene y la que más renombre, ¿no? O sea, que Misiones tiene esa particularidad de que tiene una de las mejores casas de estudio para hacer la tecnicatura, que hoy es requisito obligatorio para después entrar al parque. Depende de los momentos políticos, como dice él, esas escuelas provinciales captan más o menos gente. Parques Nacionales no es el ejemplo, o sea, es una más de un montón, pero tiene ciertas cosas que hacen diferencia con las provincias. Hoy en San Juan tenemos un parque nacional que se llama San Guillermo y una reserva provincial que se llama San Guillermo. Entre las dos son más de 1 millón de hectáreas. En el Parque Nacional no hay megaminería, en la reserva sí. Y así pasa con un montón de cosas. Lamentablemente las instancias del Estado, cuanto más se achica no sé si es la estructura, sigue siendo el Estado, pero cuando o sea, hay reservas municipales que se vendieron, hay reservas provinciales que le cambiaron el uso. En el caso de parques nacionales, la fortaleza tal vez sea esa, que es raro que se revierta la situación. Si bien hay cosas que capaz van cambiando, tienen cierta, un grado más de protección, de conservación. No es, ya le digo, no es la institución ideal, tiene 1000 defectos, pero esa es una de las virtudes. No, y sumado a lo que es la tecnicatura de San Pedro, hoy hay una licenciatura en Conservación y Desarrollo Ecorregional. Tenemos la suerte nosotros de estar cursando, de ser estudiantes de esa tecnicatura. Seguramente algún profesor. ¿Cómo? Licenciatura en Conservación y Desarrollo Ecorregional, que creo que surge, o al menos es la idea que nos quedó, como un fortalecimiento a la formación de los técnicos guardaparques que salían de esa casa de estudios. Así que la UNAM, o sea, gracias a la UNAM, nosotros estamos estudiando y estamos fortaleciendo nuestros conocimientos y bueno, próximamente quizás podamos desarrollar algún trabajo de investigación también, no solamente como ayudantes, sino también como investigadores. Sí, sino también compañeros de todo el país están aprovechando que sea virtual, que sea gratuita, ¿no? Que sea de calidad. Entonces,
también aprovechar eso y bueno, y para nosotros que es muy difícil hacer kilómetros y kilómetros para hacer algo presencial, la verdad que tener esta licenciatura, la que estamos cursando, la disfrutamos mucho porque sabemos lo que cuesta estudiar en nuestro ámbito también. Nosotros estamos a 90 kilómetros de la facultad, pero ninguno de los tres la conoce, me parece. Nunca la pisamos y tenemos compañeros de Tierra del Fuego que están estudiando con nosotros, así que es súper valorable y de hecho ayer hablaban en una reunión que no esperaban tantos inscriptos, pero bueno, esa posibilidad de que sea pública, gratuita y de calidad es súper valorable. Estamos agradecidos de la universidad. Buenas, ¿qué tal? Federico, ¿era tu nombre? Me quedé pensando que dijiste y dije, ¿qué? ¿Cómo es eso? Que con todo lo que estudian, con todo o sea, el aprendizaje, después el trabajo de campo, todo lo que hacen los guardaparques, ¿cómo es que ser guardaparque no es un trabajo? O sea, yo eso lo desconocía y profundizo en eso. No es reconocido como un trabajo según la Organización Internacional del Trabajo. No es un trabajo. Uno lo ve tan cerca, o sea, somos de carne y hueso y decir, pero ¿cómo si no es un trabajo? ¿Qué hace este loco vestido así si no es un trabajo? Te voy a romper el corazón. No, que Nuestro sistema que se llama gestión documental electrónica, donde nosotros cargamos las notas, pedimos los días, pedimos los certificados, presentamos nuestro título, no tiene al guardaparque como un trabajador del Estado. Ahí está el CINEP, está el contrato tanto, están todos los contratos y al final dice otros. Y de donde dice otros, abajo pone guardaparque. Dentro de nuestro sistema que tenemos que presentar todos los días si te enfermas, si te tomas el día, todo. Tenemos que presentar todo, si no, no existimos, pero no está considerado el guardaparque dentro de las funciones o del Estado. Nosotros dentro del Estado Nacional somos 600 guardaparques en todo el país. Hay guardaparques guardaparque técnico de conservación territorial. Somos solamente 600 y Parques Nacionales tienen 2.000 personas. No tengo los números de otros organismos, pero somos muy chiquititos y a nivel mundial más chiquititos aún. Sí, es eso. Entonces, y bueno, yo creo que la idea del Congreso en abril del 19 al 23 es ir visibilizando eso a lo largo de todo el mundo y aprovechar en una de las maravillas del mundo que se pueda visibilizar eso y que la sociedad esté en conocimiento de que también... Y la importancia de ese trabajo. Sí, es eso. Buenas noches. Mi consulta sería si tienen programado un proyecto tanto largo y corto y largo plazo, tema de la educación ambiental y investigación en las comunidades indígenas de Iguazú. Gracias. Dani, ¿no está Dani? ¿Está Dani por acá? No se fue. Nosotros, al ser un parque muy grande como este o grande, tiene departamentos. Por ejemplo, tiene el Departamento de Educación Ambiental. Lo que Martín en Bosque Petrificado hacía él solo, acá hay un conjunto de personas que solamente se dedican a la conservación y a la educación ambiental. Entonces, ellos son los que organizan y lo que planifican. Es muy probable que sí, pero tendríamos que preguntar ahí está, Florencia. Hola, yo trabajo en el Departamento de Conservación y Educación Ambiental y estamos armando el plan de educación ambiental en este momento, que va a ser participativo y si la idea es volver a tener ese contacto con la comunidad que quizás en algún momento estuvo más flojo, otros momentos más fuertes, pero en la organización de ese plan están tenidas en cuenta las comunidades y volver a hacer algún trabajo en conjunto, así que estamos trabajando en eso. Chicos, antes de que se vayan. Antes de que se vayan, vamos a hacer el sorteo que solemos hacer todas las veces, que es una vez, vamos a sortear un libro de la editorial universitaria, a precio súper módico. Es de un autor que estudió paraguayo, que estudió
en la Universidad Nacional de Misiones, escribe cuentos, si bien se recibió de farmacéutico en la UNAM, estuvo preso durante la dictadura de la Argentina, acá en la Argentina, así que estamos uniendo los dos, estamos en la Semana de la Memoria con actividades acá en la cabaña, que ahora han visto. Y bueno, nosotros solemos hacer un sorteo al final del happy hour siempre, como para, es un aporte voluntario, obviamente, para el mantenimiento de este espacio en este lugar. 2.000 pesos sale cada numerito, pueden usar varios. También Aprovecho para que él quiera participar de esto.